Amigos latosos, ¿cómo están? Ya es jueves 21 de septiembre, son las 9 de la mañana y vamos a arrancar este programa completamente en vivo. Y bueno, vamos a empezar con los temas que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del presupuesto, este sainete que hubo ayer en la Cámara de Diputados con la comparecencia y un poco explicación del presupuesto de Benito Juárez, perdón, del secretario de Hacienda, que algún parecido con Benito Juárez, yo creo que por eso lo adora el presidente, lo debe decir, ay, este cabrón es igualito a Don Beno, y ahí lo tiene. También vamos a hablar de Celia Maya, cómo se le dio un nuevo encargo, qué sucedió en el Poder Legislativo, quiénes fueron los legisladores otra vez que se prestaron a hacer este tipo de nombramientos. La operación Fentanilo, Estados Unidos está con todo. Han surgido muchas noticias donde dicen que van a meter, bueno, hasta la mamá de los policías para que vengan con las chanclas a regañar a los malandros. También vamos a hablar de, pues, el destape que ya sabíamos, ya les habíamos dicho aquí hace un año, el candidato va a ser Omar García Harfuch. Y se pone bueno porque no es un angelito muy querido por algunos otros de sus compas. También vamos a hablar de los archivos desaparecidos del Archivo General de la Nación y cómo van las obras faraónicas del abuelito santificado, no sea su nombre. Esto es La Disidencia, yo soy Octavio Catalani, arrancamos. Amigos, ahora sí, amigos de todas las plataformas de mis redes personales de Alterno 180, los que vienen de nuestra casa, de nuestro querido RID TV, que este programa ya tiene rato que no se hace allá por las redes de RID, pero pues mucha de la gente que nos ve allá nos conoció, o en Observatorio, o por supuesto en nuestra casa Wow MX, y a toda la gente que se va sumando de la parrilla, de Atípica, de Latinus, etcétera. Muchísimas gracias a todos los que ven estos contenidos, les dan un like, los comparten, se suscriben a los canales y pues bueno, hay temas para aventar para arriba, y para eso vamos a traer a Don Yepeto, Don Aminadab. ¿Cómo estás, Mica? Oh, ya vas a empezar. No, man, ¿Así empiezas el día? No, pues es que tú eres fíjate, me estás matando que ayer un buen amigo, bueno, saludo primero a todos nuestros amigos que nos ven, ayer en la noche se puso el tema muy intenso, ¿no? Porque, fíjate, la semana pasada que hubo disidencia con tiempos extras y penaltis, y ayer se suspendió el partido, entonces estaban furibundos algunos, Carlos Alberto hasta mandó memes así con los toletes y así como diciendo, o transmiten o me los moqueteo, ¿no? Pero bueno, se agradece mucho el entusiasmo y gracias, hoy estamos en una sesión mañanera de la disidencia, lo cual no le quita ni mérito, ni importancia, ni mucho menos. Pero no vuelvas a decir esta palabra de la mañanera en este programa, aunque sea de temprano, porque lo contaminas. Okay. La gente puede aturdirse, puede haber disonancia cognitiva y pueden irse de estos contenidos por esa palabra. A ver, pero también hay una cosa, pero déjame decirte que dentro de la intensidad de ayer del chat de nuestros amigos, oye, aparecieron cosas tremendas. No sé si viste que existe hay un chat por ahí que es secreto, que es el de las acosadoras de Fer Galindo. Las acosadoras de Fer, ese estuvo brutal, ¿eh? Yo digo, no, ya cuando digo, caray, dices,
Bueno, pues no se diga más, ¿no? Pero a ver, déjame nada más un Oye, saludo. pero ya se juntan, complotean y todo, y aparte tienen ahí una mano masculina que las coachea, ¿En serio? eso no Ay, es un bueno, tema menor. eso yo no lo sé porque yo me di cuenta de que existía el chat y me llamó la atención, dije, no, pues qué cosa, ¿no? Pero en fin, no se diga más. Ahora, nada más déjame tomarme 10 segundos para agradecerle a mi muy querido amigo, el embajador Alejandro Díaz Pérez Duarte, que ayer en una reunión que tuvimos de Plumas Azules dice que por qué luego aquí en los programas sí estoy de buenas cuando en otros espacios luego ando de gruñón y no sé qué. Entonces le mando un gran saludo porque me hizo el día de ayer y pues aquí estamos también pues para divertirnos, para no enojarnos, pero también pues para criticar sabroso todas las tonterías que traen estos señores del gobiernícolas, como les dice nuestro amigo Gerardo Priego. No, de hecho el término gobiernícolas, adóptalo, te va a gustar más cuando sepas de dónde surge. Eso surge de Sudamérica, surge realmente Allá de la tenían Universidad Francisco Marroquí, de alguno de los amigos de allá, pero quien lo acuñó quien lo ha acuñado con más entusiasmo aquí en México es al señor al que le rindes tributo, no, no le rindo tributo, no. Él también habla de los presupuestivos, Don Ricardo Salinas Pliego. y quién sabe qué tantas cosas, o sea, sí, pero lo que pasa es que, insisto, mejor lo voy a ignorar a ese que es ídolo tuyo, lo Yo lo ignoraré. respeto, no es mío, yo no tengo ídolos, yo lo respeto bastante y hace mucho por la libertad en este país. Bueno, pero también hace otras cosas que mejor, de las que prefiero no hablar el día de hoy porque hay otros temas más urgentes. Bueno, pues la trifulca de ayer, el espectáculo de estos changos, de estos orangutanes con pantalones y faldas en la cámara, pues ya se dieron de catorrazos las mujeres, algunas mujeres de Morena salieron con unas máscaras de Fox y de Calderón y de los neoliberales y las mujeres, bueno, perdóname, las mujeres y los vatos con faldas, ya sabemos quiénes son estos dos, porque son vatos con falda, el señor Luébano y el señor María Clemente, que bueno, pues ahí armaron la trifulca con su desproporcionada fuerza física entre mujeres, porque pues son hombres, ¿no? Y se empezaron a armar ahí los catorrazos y los golpes, y las mujeres de Acción Nacional, bueno, en este caso fueron las del PRI, algunas legisladoras del PRI que sacaron unas pancartas de que pues no tenían vergüenza, que le estaban quitando dinero a la salud, al campo, a otros rubros. Y efectivamente es un presupuesto deficitario, rompen la disciplina fiscal con la que venían, pues, 5 años atrás. 25 años de disciplina fiscal. Desde el error de diciembre habíamos tenido un país con disciplina fiscal que ya fue rota, definitivamente. Hubo algunos patinones con Videgaray, pero la verdad es que aquí sí ya de plano, ahora sí que, si nomás porque no pueden echar a andar la maquinita de los billetes, pero es lo único que les falta, ¿eh? Es lo único. Bueno, a propósito, la imagen, la miniatura de este programa, pues es la impresión de billetes, porque pues es lo que les falta, ¿no? O sea, Y así de que para alguna u buscar otra forma tendríamos que dudar cómo está llegando el dinero al banco, a ciertos bancos del ejército, y cómo se distribuye. Y ojo, no hablo de Banjército, porque ese pinche banco, las cuentas, aunque ustedes no lo crean, se siguen llevando en un pinche Excel. ¿No? O sea, eso, la tragedia de este país es mayúscula por donde la vean. Si no invierten en el mantenimiento de las cosas, ¿tú crees que van a invertir en tecnología de punta? No, o sea, eso ¿Cómo está? ¿Cómo viene el presupuesto, Aminadad? Le van a recortar a rubros sensibles que podríamos decir le pegan incluso a la garantía de derechos humanos que deberían de estar garantizados por el Estado. Yo estoy muy crítico de todas esas cosas, pero la ley es la ley. Y la ley dice que hay que garantizar cierto ejercicio de derechos, y al recortar el presupuesto, por ejemplo, en materia de salud, pues esto va a complicar muchos esquemas. A ver, platícale a la audiencia cómo viene el presupuesto. A ver, pero antes de eso, es muy importante lo que dijiste al principio. A ver, es que lo más... Es muy importante todo lo que digo, pero más lo del principio. A ver, no, pero a ver, particularmente la cuestión esta del show en la cámara. O sea, a ver, fíjate,
hay que recordarle a nuestro público que por alguna razón histórica, desde los tiempos de Montesquieu, se decidió dividir el poder. Y por eso existe un poder legislativo y un ejecutivo que son poderes que no son uno empleado del otro, ¿no? Aunque la mayoría de Morena esté besándole los pies al presidente y le haga el juego y todo lo que tú quieras, pero todo lo que pasó ayer es justamente reducir a la Cámara de Diputados, en este caso, al papel de ser o sea, un órgano desprestigiado que no le hace contrapeso al Ejecutivo. O sea, cuando su misión debería ser controlar el gasto, controlar ponerse como camotes a los del gobierno que van a presentar, o en este caso que es la glosa del informe. Curiosamente, lo primero que pasó fue que el secretario de Hacienda no glosó el informe, sino que fue a hablar del presupuesto, o sea, no de lo que viene, sino de rendir cuentas, que era su chamba, ¿no? A ver, ¿por qué seguimos sin crecimiento económico? ¿Por qué Pero a ver, vamos a ser honestos también con la audiencia. Es la época de las comparecencias, de siempre. Estamos acostumbrados a vivir ese ejercicio en la Cámara tú y yo desde hace muchos años. Así es. Y particularmente el secretario de Hacienda aprovecha este momento pues para defender el presupuesto que entregan el 1 de septiembre cuando abre el periodo de sesiones. Entonces, es el único secretario, bueno, al que dices, bueno, pues ya, las tarugadas que hiciste ya las hiciste, tenemos que darle prisa a esto, platícanos, explícanos, defiende el presupuesto. Y eres un poco la dinámica. Yo creo que en el caso excepcional del secretario de Hacienda en las comparecencias, podríamos hacer una excepción. Y es que también recordemos que los primeros 3 años de ejercicio del poder ejecutivo de López Obrador, pues básicamente les valió madre ir a las comparecencias, ¿no? Claro. O sea, no hubo rendición de cuentas. Es que mira, es que va todo junto con pegado. Mira, yo estoy de acuerdo con esta situación política excepcional de Secretaría de Hacienda, no la niego. Pero también el asunto es que si uno no exige que se cumpla con las obligaciones de lo que se trata esto, o sea, porque mira, a lo que voy es que ya analizando las cosas, o sea, tú dices, hasta la oposición da pena. Y hoy te voy a dar un ejemplo muy concreto de eso que ayer anduvo circulando, que dices, o sea, se pierden en detallitos y dejan de ver el bosque, ¿no? Tienes en este caso que el secretario de Hacienda empieza a hablar de todos los rubros que puede hablar, así para desviar la atención de cuál es el problema central, que es que se van a gastar más del 20% del presupuesto para el año entrante en repartir dinero para conseguir votos. O sea, eso de que más de 2 billones de los 9 billones que se quieren gastar se va a destinar al gasto social, que entiéndase, es el presupuesto que no se traduce en votos, es mal gastado de acuerdo a los criterios de este gobierno. A ver, ¿puedes repetir el gasto en billones de pesos que se está replanteando? Así es. O sea, del presupuesto total de 9 billones. 9 billones, espérame, íbamos en 7 y fracción. Sí, así es. A ver, y que ya era un presupuesto según esto histórico. A ver. Pero además, espérame, es que recuerden con cuánto dejó Peña Nieto el señor y el gobierno de los despilfarros, de la corrupción y de la banalidad y no sé qué tantas cosas. Peña lo dejó en un poquito menos de 5 billones. Y en lo que va del sexenio ya llegamos a 9 billones de presupuesto. Por eso, y además, y otra cuenta, a ver, y son 2 billones, insisto, para gasto social, para comprar votos, pero además, de esos 9 billones, 2 billones se los van a financiar a través de contratar deuda. O sea que lo que van a hacer van a endeudar el país para comprar votos. Ese es así. No, pero ¿por qué piensas eso si no viene un año electoral? No, si viene un año electoral. No, y además ningún diputado lo dijo. A ver, de los diputados de la oposición nadie dijo. Mira, hubo uno, que es el diputado de aquí de mi distrito de Coyoacán, que le reclamó que porque tiene un presupuesto asignado. Es Cuadri, ¿no? No, es Cuadri, ¿no? Cuadri es el del otro lado de Coyoacán, ¿no? Aquí es okay. Él ayer criticó y estuvo circulando en sus redes sociales que el secretario de Hacienda se va a gastar ¿cómo se llama? 15 millones de pesos en su alimentación de la oficina. A ver,
perdón, o sea, eso, y que eso puede servir para alimentar 600 familias, ¿no? Y el diputado lo sabe porque el diputado es de los que pone aquí cerca que distribuyen alimentos a bajo costo para los ciudadanos, todo eso. A ver, pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es por qué están endeudando al país con fines electorales. ¿Por qué están hipotecando el futuro de las próximas generaciones para mantener a su candidata en el poder? ¿Por qué le quitan? Y aquí es donde entramos ya un poco en el análisis. A ver, el gasto en turismo se cae un 90%, o sea, que es de las cosas que dejan ingresos para el país, de lo que justamente ahora que se acabó la pandemia y que estamos ahorita en la competencia para traer flujos que deberían de llegar si hubiéramos tenido ya nuestro aeropuerto internacional, pues no, ahora resulta que ese rubro que es de los que puede ayudar a que se recomponga la economía del país, cero presupuesto. Le quitan presupuesto, obviamente, a salud, a educación, le quitan presupuesto prácticamente. Hay 5 estados que van a recibir menos presupuesto que el año pasado, a pesar de que el gasto aumenta. ¿Por qué? Pues porque el gasto programable, que es a través de la deuda, ese no se reparte por la fórmula de coordinación fiscal, ¿no? Entonces, tú lo que tienes es un país al que lo tienen detenido, austerizado en un austericidio presupuestal, en donde no hay recursos suficientes para la seguridad, para la infraestructura, para la promoción de la actividad económica, porque eso no le importa al gobierno. Al gobierno lo que le importa es darle ingresos a los que pueden votar por él y mantenerlos en la fidelidad electoral, porque ese es todo el resumen. O sea, perdón, ¿cómo se llama? Al rubro que le entres del presupuesto, te vas a encontrar con este visión de deterioro, de que no ha habido un incremento del gasto en nada y el dinero se ha concentrado en dos cosas. Se ha concentrado en comprar votos a través del gasto social y de mantener el aparato de los siervos de la nación, y se ha concentrado en las obras faraónicas que le salen mal al gobierno. Ahí está, por ejemplo, el tema de la inauguración del tren ese que México-Toluca, que inauguraron nada más la parte de Toluca, porque la de acá ni siquiera han colocado las traves acá en Santa Fe. Tú ves las columnas y ya inauguraron algo que acá está en un avance mucho menor al 50%, ¿no? Que ni siquiera han podido perforar una parte que tienen que hacer de un túnel, porque finalmente no han invertido, no les importa esa obra, porque esa obra la empezó Peña Nieto. Es como el aeropuerto, la pudieron haber dejado igual, pero bueno, decidieron que no, porque pues, es una obra que sí es necesaria. Entonces, así ves, porque ¿para qué hago eso si mejor me lo puedo gastar en el Tren Maya, si mejor me lo puedo gastar, según esto, en el transísmico, si me lo puedo gastar en lo del aeropuerto o en la refinería que no va a refinar? Entonces, ahí está el problema estructural de un presupuesto que ya no solo es inercial como era antes. Tú recuerdas cuando se hablaba de la reconversión y de los proyectos de largo plazo para financiar a lo mejor carreteras, puertos y cosas que sí incrementan la competitividad del país. Ah, no, acá lo que tenemos que hacer es démosle dinero a todos los que pueden votar por nosotros para asegurar que voten por nosotros, y esa es la prioridad única. O sea, ese es el tema, Octavio. Entonces, por donde le veas, está así en todos lados el presupuesto. Pero ¿por qué te atreves, mi querido Aminadab, a difamar a este gobierno y decir que este es un presupuesto electorero? No, no, yo creo que estás confundido y confundiendo a nuestra audiencia, Qué ya barbaridad. que O sea, a ver, fíjate, el otro día hablaban de un logro, porque eran los propios de Morena, ¿no? Decían, el 70% de las familias de este país recibe un ingreso del gobierno. Fíjate, eso no sé de dónde lo sacó, pero no lo dudaría, ¿no? Por la forma en la que está. De hecho, nuestros amigos de allá de Coahuila, ¿cómo se llama? Raúl Monteri y Esther Quintana, que han andado haciendo labor en campo, tú ves lugares en donde la suma de los ingresos que les dan a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, a las madres solteras, todo eso, que familias reciben varios de esos rubros de presupuesto, están recibiendo 10, 15, 20 mil pesos mensuales de puro subsidio del gobierno, Octavio. O sea, y no tienen ingresos propios porque, pues, ¿para qué trabajo si el gobierno me mantiene, no? O sea, es un tema que el otro día, bueno, ustedes lo tocaron antier en Cena de Grillos. A ver, yo lo que digo es que, a ver,
ciertamente el ingreso familiar debería ser preponderantemente de una actividad productiva llamada un empleo, llamada un emprendimiento, llamada alguna labor que hagas, y debería ser complementada en algunos casos por el Estado cuando de veras no puedas. Pero estos cuates ya están comprando indiscriminadamente, porque fíjate, si el 70% de las familias recibe algún tipo de ingreso, pues evidentemente no todos votan por la 4T, pero la mayoría a lo mejor sí. Y entonces eso es un factor que distorsiona el presupuesto, distorsiona la política, distorsiona la democracia, distorsiona el fin de las instituciones, o sea, porque las secretarías de Estado pues no están para sacar a la gente de pobre, sino para mantenerla pobre y seguirle comprando el voto. Ese siempre ha sido el problema. Los programas se usan para gastar, porque el objetivo es gastar, y no como se hacía desde los tiempos de Cedillo y sobre todo en los tiempos de Fox, que cambió el enfoque de la política social cuando se hizo el Coneval y todo eso, que había que romper los círculos de la pobreza, había que darle apoyo, por ejemplo, a los papás que tenían trabajando a los niños. A ver, les das un apoyo para que los hijos se mantengan en la escuela, para que tengan la posibilidad de dar un salto social. Ese es el problema. Pero como acá no lo están haciendo con la focalización, porque son criterios neoliberales y quién sé qué tanto dicen, pues es que ahí es donde está el gran vicio de que estos hombres lo único que piensan es en que hay que gastar sin preocuparse de que en el futuro estos derechos que pusieron en la Constitución, que nadie va a quitar, porque todavía son tan cínicos que dicen, es que si Xochitl gana te lo van a quitar, no te van a quitar nada, hombre, te van a dar hasta más. Pero el problema es que estos lo manejan mañosamente porque es lo que te está dando el presidente. Es que no lo va, o sea, porque es un juego político, no es un juego que hable del futuro del país, del desarrollo del país, del mejoramiento de la calidad de vida. Ese es el problema. Entonces, eso sí tenemos que decirlo, y me atrevo a decirlo porque como no lo dicen ni los diputados que deberían de criticarlo en la tribuna, yo recuerdo, fíjate, en los años 80, 90, cuando había discusiones de los presupuestos, yo recuerdo una vez compareciendo Petricholi y otra compareciendo Ernesto Zedillo como secretario de Hacienda, me acuerdo las barridas que le ponía la oposición en ese tiempo, la de la izquierda, que estaba, por ejemplo, Eberto Castillo, o recuerdo una vez de acá del PAN de Tere Ortuño, donde decían, oigan, es que el presupuesto tiene una función, si el gobierno ya nos quita el dinero con los impuestos, bueno, pues tiene que impulsar el desarrollo. O sea, casi lo dices correctamente, los impuestos son un robo. Continúa. No, a ver, lo que dije, finalmente, el tema, fíjate, usaban los impuestos hasta para especular. Fíjate, me acuerdo que Pedro Antonio decía, es que hasta en la pinza le entra la especulación, ¿no? Entonces, a la sacadera de dólares, o sea, a ver, el presupuesto, a ver, es para construir infraestructura que genere ingresos, es para mantener ¿cómo se llaman? Los servicios públicos, es para apoyar a las regiones del país que están rezagadas en materia de desarrollo, y es pues para mantener la operación de la administración y del orden, de los sistemas de seguridad, de educación. O sea, no debería de ir más allá de eso, ¿no? Pero aquí ahora resulta que el presupuesto es para que voten por mí, ¿no? Sí, pues, qué triste caso, y qué triste que el señor que se parece a Benito Juárez, como tú dices, señor Ramírez de la O, pues obviamente pues defienda lo indefendible, porque creo que como economista él no recomendaría una política presupuestal con esos criterios. Pero incluso si tú te vas a los documentos que él escribía, que él publicaba hace unos años, y se los traes a tiempo presente y dices, oye, ¿este era un gran economista? Claro. ¿Qué pasó con este señor, no? La lambisconería y la obediencia. A ver, por lo menos Carlos Ursúa tuvo la congruencia de decir, basta, o sea, me voy, o sea, porque fue el primero que le renunció a López sobre todo cuando sacó el Plan Nacional de Desarrollo, eso que eran puras utopías, ¿no? Dices, oye, espérame, yo soy una gente seria, entonces yo no me voy a prestar ¿cómo se llama? A avalar eso, ¿no? Entonces, dice Pati que lo diga sin miedo. Para mí los impuestos no son un robo, pero sí son excesivos, y creo que... Vive en el error. Aminadab, la estamos educando para que vaya al camino correcto. No. Acuérdense que el libertarismo es el camino de ustedes, no el mío, que lo respeto. A ver, Aminadab, dilo, sin miedo. Los impuestos son un robo. Los impuestos están... A ver, como ya vamos a hacer cambio de tema, vamos a hacer una pausa del presupuesto. Creo que es importante
volver a una dinámica pedagógica que estos programas se han propuesto hacer en beneficio de este país. Denos un segundito para que... Pon las imágenes. Ponlas. Eso exactamente, pues es que si no la gente no entiende, no puede vivir confundida. Espera, los impuestos son un robo, pero es que no lo encontramos, mi querido amigo. Te estás salvando, ¿eh? Tanta cosa ahí, tienes el aquí el está, osito y el pescado, ¿no? ¿Cómo? No, espérame. El osito y el pescado, échale. A ver, la pausa educativa de estos programas. Repite conmigo, mi querido Aminadab. Repite conmigo. Los impuestos son un robo, ¿sí? No. Entonces, los impuestos son un robo, ¿no? No. ¿Se pagan de manera voluntaria, Aminadab? ¿No? Entonces, los impuestos son un robo. ¿Sí se pagan de manera voluntaria? Bueno, ¿los puedes dejar de pagar? No. Entonces, los impuestos son un robo, mi querida Aminadab. ¿Se puede dejar de pagar impuestos? ¿Sí? No. Usted va preso si los deja de pagar. Entonces, los impuestos son un robo. Ya concluimos esta etapa pedagógica, educativa, en beneficio de este país y de esta comunidad para que usted forme un criterio y sea una mejor persona y tienda a ser un libertario con la mínima decencia de decir: mi querido Aminadab, los impuestos. Mis respetos para los libertarios. No puede ser. No. A ver, no. Sí. Pregúntale a Valero que si soy necio o no. Bueno, está bien. Eres necio frente a muchas personas que se dan cuenta de lo evidente, porque estos programas educativos, mágicos, cómicos, musicales, son en beneficio de la educación libertaria. Ahora sí, mi querido Aminadab, ¿qué pasó? Cuéntame con Celia Maya. ¿Quién es Celia Maya? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo otra vez de las suyas? A ver, yo no sé. Ya apareció Carmen, sí. Y estábamos comentando al principio del programa que estábamos consternados porque hay un chat, hay un grupo que se llama Las Acosadoras de Fer, pero no creo que Carmen sea la presidenta o fundadora de ese grupo, ¿no? Podemos continuar con el programa. ¿Y quién es Celia Maya? Yo creo que es la líder del grupo, pero en fin, me parece muy bien. A ver, ahí voy. A ver, el caso es Celia Maya. Celia Maya es una mujer que durante mucho tiempo en el estado de Querétaro realizó una carrera judicial, de hecho está jubilada por el Poder Judicial de Querétaro, fue magistrada del Tribunal Superior y fue candidata de Morena a gobernadora de Querétaro 2 veces. Ella perdió contra Pancho Domínguez y perdió contra Mauricio Curi, ¿no? Y sin embargo, López Obrador la propone es propuesta como integrante del Consejo de la Judicatura Federal, donde ya tiene a dos alfiles, ¿no? A una mujer que ahorita se me fue el nombre y a Bernardo Batis, ¿no? Que son, y con esta mujer ya va a tener 3 de 7 de los miembros del Consejo de la Judicatura. Y si tú le sumas que ¿cómo se llama? Que en esas decisiones participa el presidente de la Suprema Corte, pues entonces está a punto de tener la mitad de ese órgano. Y ese órgano, el problema, es el que define toda la estructura del Poder Judicial, o sea, define quiénes son los jueces, o sea, los nombramientos, define cómo funcionan todos los tribunales del país, ¿cómo se llama? Es el que establece, por ejemplo, las medidas para el desarrollo del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, todo lo que hacen los jueces de control, cómo se deja salir y entrar, o sea, a ver, es fundamental, ¿no? O sea, es el órgano que de alguna forma equilibra todos los tropelías que hace el Ministerio Público cuando quiere controlar los procesos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el hecho es que Morena sigue colonizando a las instituciones. O sea, en el futuro, si se mantuviera esa tendencia, podríamos empezar a ver cómo toda esta situación del populismo punitivo o de todas las amenazas que hace el presidente de la República a los jueces, puede tener un operador silencioso dentro del Consejo de la Judicatura para someterlos o para nombrar jueces a modo de lo que quiere el presidente, o sea, que no le paren con amparos las obras, que no le, ¿cómo se llama? Que no lo acusen de desacato, o sea, todas estas cosas que el presidente se queja, lo pueden mover a través del Consejo de la Judicatura. Por eso fue gravísimo. Y lo más grave
ocurre fue que en la sesión del Senado que hace el nombramiento, hubo varios políticos de la oposición o de lo que supondríamos que es la oposición, que fueron los que dieron su aval, ¿no? Ay, ¿se prestaron algunos? ¿Cómo crees? A ver, yo no pensaría que los mexiquenses que entregan el Estado se hubieran prestado como Erubiel, o él cómo votó. Erubiel votó a favor de eso. Ay, Erubiel, el doctor Chapitas. Que porque dice que ella es de Movimiento Ciudadano, o sea, lo cual le echa, por cierto, hablando de Movimiento Ciudadano, una pausa, yo no sé si le vas a cobrar derechos de autor a Grupo Reforma, que ya se refritió en la edición de hoy, el programa que se aventaron ustedes el lunes, tú y Fer, con el fundador de Meseca, pues bueno, pero bueno, ahí cierro el paréntesis. Ahora, no solamente fue Rubiel, también Claudia Ruiz Massieu, que ya ves que ahora es independiente, vota, o resulta que 3 senadores del PAN, incluyendo a los 2 de Querétaro, son los que también la apoyan. Entonces, a ver, estás hablando de que si eres oposición, dijiste que ibas a tener moratoria constitucional, que ibas a cuidar y resulta que le abres la puerta a un avance de más del 15% del control del Consejo de la Judicatura a través del nombramiento de una persona. Y hay un senador de los que votó a favor, que es un buen amigo mío, Alfredo Botello, que nos mandó una explicación de por qué votó, en este caso, a favor. Y la verdad es que, pues justifica su voto de una manera que me parece muy localista, que porque es conocida, que porque ella la conoció como trabajó en el Tribunal Superior de Querétaro, etcétera, etcétera. Pero a ver, pero hay un problema mucho más de fondo, ¿no? Independientemente de las personas, pues hay que ver qué intereses sirven. Y perdón, Celia Maya va a ser como Yasmín en el pleno y va a ser como Loreta en el pleno, o sea, va a ser una incondicional de AMLO. O sea, ese es el problema, o sea, no tiene que ver su pasado y sus relaciones y que si es paisana y pidió el apoyo, bueno, eso, perdón, el problema es que la oposición ha seguido dejando que lleguen a esos cargos gente que está totalmente comprometida y sometida al Ejecutivo, cuando en el Poder Judicial lo que se requiere es la independencia, la autonomía y el contrapeso, porque es el órgano de control constitucional, y ahí es donde seguimos abriéndole la puerta, ¿no? Entonces a mí sí me parece que fue una votación lamentable, porque además tienes a los que no se pararon, ¿no? Tienes que Mancera se abstuvo, Lili Telles no se apareció, tampoco estuvo Osorio Chong, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el secretario del PRI? ¿Cómo se llama? Que votó a favor, ¿cómo se llama? El que fue presidente del PRI. Bueno, entonces, dices tú, o sea, muy opositores y muy frente para supuestamente entrar a las elecciones del año que entra, pero muy, muy coladeras, hasta se parecen a Guillermo Ochoa en la selección, mano, dices, no puede ser. Con la selección no te metas. No, sí, me meto, porque, a ver, es que muchos de nuestros amigos entienden perfectamente cuando con la coladera Ochoa, como hace muchos años el coladerón, pues es como te meten los goles, ¿no? Y entonces en lugar de que pongas una defensa férrea de las instituciones, pues resulta que haces un marcaje por zona que pues no funciona. Pues perdón que traiga la analogía futbolera, pero hay que decirlo, Octavio, o sea, así es como se van perdiendo las libertades y las democracias y los derechos, y así es como se van construyendo las dictaduras, o sea, con ese tipo de decisiones así, que por eso lo que pasó fue muy grave, o sea, ya, al rato imagínate, ahora ya sin necesidad de manejar a la corte, al pleno, pues ya van a estar colonizando con jueces de ese tipo a todos los juzgados federales, no puede ser. Y esa es la tendencia, es que, a ver, vienen varias posiciones, por supuesto, el Consejo de la Judicatura, hubo una designación también sensible del INE, platicando con amigos del INE, me dicen, es que Octavio, ¿no sabes la colonización que ya hicieron del instituto? O sea, te lo garantizo, no va a ser una elección ciudadana limpia y transparente la del 24. Ya las marranadas que se ven adentro del INE son brutales y creo que es muy importante que platicáramos aquí sobre el artículo de Leonardo Kurchenko de hace unos días, que me parece brutal. Yo creo que es uno de los artículos más reveladores. Miren, yo soy un seguidor obviamente me echo toda la prensa matutina en la medida de lo posible,
las principales planas, los principales diarios del país, las principales editoriales, las columnas, los trascendidos, porque bueno, a veces hay que rascarle bastante para entender por dónde se están confeccionando los acuerdos y por dónde vienen las pasiones y los intereses de los políticos. Pero este artículo de Leonardo Kurchenko, si lo pueden buscar apenas hace unos días, es brutal, donde dice, el señor presidente junta a todos los gobernadores y les dice, hagan lo que tengan que hacer para ganar el 24. O sea, ¿no que era el presidente más democrático de este país? Y no fue al informe, a la transición del Estado de México y le dijo al gobernador, gracias por respetar la voluntad del pueblo y no meterse. Y hoy le dice a sus gobernadores, chínguenselos, cabrón. Metan todo el billete y hagan todas las chingaderas que tengan que hacer, pero vamos a ganar el 24. Ya cuando el presidente le A ver, dice eso a los gobernadores. el jefe de partido y el jefe de la campaña. Sí, A ver, pero espérame, mi nada. Ya cuando, a ver, esto se hace y es una práctica, no de López Obrador, a ver, esto es de todos los políticos, todos cuidan su sucesión para que la sucesión no termine en una alternancia, sino en una entrega ordenada a uno de los suyos. Eh, lo último que espera Andrés es una alternancia. Pero cuando sale y le dice a los gobernadores y a sus principales operadores, hagan la chingadera que tengan que hacer, tienen mi autorización, habla de muchas cosas, que tiene un miedo efectivo, un miedo sembrado de que puede perder la elección, primero, y por eso les dice hagan lo que tengan que hacer. Dos, se revela el cinismo ya con el que quiero parar, y todavía los que lo dicen, los que saben, y ya pude corroborar con algunos que estuvieron ahí, que sí les echó un choro histórico, y que si Lázaro Cárdenas, y les dijo, Lázaro Cárdenas cometió el error de no mantener el cambio que había generado y no cuidó su transición y por eso ese cambio no sucedió y no vamos a cometer ese error. Chingao, es un puto dictador. O sea, discúlpame a mi Nadavi, disculpe el amable público, mi buen francés, pero esas actitudes son de un tiranuelo, hecho y derecho. O sea, y entonces te hace sentido el presupuesto que ponen con los programas sociales, más endeudamiento, todo el dinero que sea necesario para mantener el poder. Que los mexicanos, que las necesidades, eso vale madre, que las medicinas que reducen el presupuesto a salud, vale madre. Aquí se trata de mantener el poder, cueste lo que cueste. Y no hablamos solamente de dinero, porque cuando les está diciendo hagan lo que tengan que hacer, puede poner en riesgo la vida de políticos y no olvidemos que en la elección del 21 fue una elección donde hubo una gran cantidad de asesinatos de candidatos a diferentes cargos. Entonces, ¿qué esperamos, Aminada, para el 24 cuando este caudillo guerrillero asesino y le podemos poner muchos calificativos? Alguien me va a decir, ay, López Obrador no es un asesino. No, a ver, cuando le quitas vacunas a los niños, cuando le quitas los tratamientos. Cuando retaron la vacuna del COVID y cuando, o sea. Y cuando no combates la delincuencia y eres cómplice, claro que eres un asesino. Claro. Y este presidente sabe que tiene que hacer hasta lo imposible por controlar su sucesión, porque él tendría forzosamente que ser el primer presidente en la cárcel. Dale a mi nada. Mira, qué bueno que lo reseñas. Yo la única cosa que advierto es que hay algunas de las visiones que hay que recordarle a nuestro público que este programa, una de las cosas que impulsa es una democracia, pero una democracia verdadera.
Y el tema es que todas estas nociones de controlar la sucesión, del bastón de mando, o sea, son figuras antidemocráticas del pasado. O sea, lo que teníamos antes, pues López Portillo hacía la reunión de la República con todos los gobernadores y con los líderes de las cámaras y con los líderes del Poder Judicial, o sea, pero finalmente diciendo, el país es mío, ¿no? Era una visión de un poder pleno del presidente. Ahora, López Obrador quisiera emular todas esas cosas, pero hay que recordarle a la gente, a ver, no es cierto que los políticos tengan que controlar su sucesión. Lo que tiene que pasar en todo régimen democrático es que hay una alternancia que se da en función de la decisión ciudadana con el voto, y en muchos países donde hay realmente democracia, rendición de cuentas, que los presidentes no tienen miedo de ir a la cárcel, como tú bien dices, pues obviamente no pasa nada si hay alternancia, simplemente la gente cambia de partido y busca un político que lo saque de problemas del que el actual no lo ha sacado, ¿no? Pero como aquí en México estamos justamente con esta visión y con esta actitud caudillista, con esta actitud sobreideologizada, con esta actitud tramposa y corrupta, que es lo que finalmente porque finalmente el poder se está montado en la corrupción, está montado en el gasto presupuestal con fines electorales, en la no convocatoria para procesos de licitación para asignación a los cuates, o sea, con todas esas cosas que son actos de corrupción desde una visión democrática, y como este hombre es el que los ha usado profusamente, así como miente y así como enfrenta y así como divide y todas las cosas que hace, pues evidentemente que en una restauración de la democracia en México incipiente que llevábamos, pues claro que lo pone en peligro a él y a los suyos, ¿no? Entonces, el problema está en que sí tenemos que decirle a nuestros amigos que sí, la democracia en México pues apenas iba empezando y tenía muchos defectos y lo que sea, pero íbamos en el camino correcto, y todo lo que ha hecho este gobierno ha sido destruir la democracia, que no es nada más votar, como dices tú en el INE, como que ya colonizaron, no es nada más decir, voy a juntar a todos los gobernadores y dar la orden de que tenemos que ganar a como dé lugar, como dice Kuchenko. No solo es eso, también es que haya división de poderes, que no pasen los shows del Congreso, sino que realmente se cuestione al representante del Ejecutivo, a ver, ¿por qué estás gastando así? ¿Quién te dio la autorización para eso? Oye, ¿por qué en el Poder Judicial lo quieres someter para que no le paren los abusos de poder que comete? Porque finalmente cuando un juez otorga un amparo, otorga una suspensión, es para que el Ejecutivo no abuse del poder. O sea, y todas esas nociones democráticas de que haya pesos y contrapesos y que haya equilibrios y todo eso, es lo que este hombre está rompiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero subrayar, más allá de las tradiciones folclóricas, de que si los candidatos de unidad y que si, o sea, esas son de esos resabios antidemocráticos que deberíamos destruir, que deberíamos demandar a la historia de México. Decir, el PRI fue una perversidad política y se quedó en el siglo XX, pero no, aquí la está reproduciendo el actual gobierno y el actual presidente que se quiere sentir tlatoani, cuando debería ser el primer servidor del país, ¿no? Como dijo alguna vez un panista de los muy honorables, don Juan José Hinojosa, decía, qué diferencia entre alguien que se siente el primer mandatario y el primer político y ¿cómo se llama? El caudillo visionario que va a definir hasta con la cartilla moral cómo nos debemos de comportar, a la actitud humilde y venerable de José María Morelos, que se definió a sí mismo como el verdadero siervo de la nación. Qué diferencia, ¿no? Este cabrón no quiere ser el siervo de la nación, no quiere ser el servidor, quiere ser el dueño, quiere ser el que amolda el pensamiento de todos, la voluntad de todos, el consumo de todos, está verdaderamente fuera de la realidad, porque el mundo ya no es así, México ya no es así, y yo creo que eso deberíamos demostrarlo en el 24 en las urnas, espero que sea posible, ¿no? Bueno, pues entre otras cosas, hay chisme, mi querido Aminada. Ayer que me paseaba por algunos pasillos legislativos. Ah, por cierto, por cierto, en el por Senado cierto, por cierto, mi querida Aminada, ahí andaba tu amiga, es Claudia, en cónclave con los senadores, donde dicen que fue a replicar el mensaje del viejito, el de hagan lo que tengan que hacer para ganar elecciones, ¿no? Y estuvo a puerta cerrada, y ya no sé si estuvo en el Chacalódromo, ¿no? Pero bueno, pues fue todo un asunto muy, muy folclórico
Y caminando por ahí, Garganta Profunda, que es un Watergate mexicano, que me habla al oído y me dice Como muchas los cosas. Guacamaya Leaks, ¿no? Pues Más o sí, menos. como Guacamaya Leaks, tengo un amigo que me dice, Octavio, no sabes, el chisme, para tu programa. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ya estaban los nombramientos enfilados para la comisión, regular, la de hidrocarburos. ¿Cómo se llama? Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ajá. ¿Y qué crees? Que el viejito los echó para atrás. Ay, cabrón, ¿cómo? Sí, se dieron cuenta que eran unos aviadores más cínicos que Andy y sus amigos, cabrón, ¿no? Ay, oye, pues sí estaba, ya para que el viejito haya echado para atrás a los aviadores, es que Oye, estaba. porque antes, oye, pues es que lo que pasa es que ¿cuál de los requisitos no cumple, no? Porque ya ves que con 100% Qué de bueno, que lealtad y creo cero, que analfabetas, hechos y derechos, ¿no? Estos bueno, pues personajes, y que bajaron que bajaron las ternas, los nombramientos, y que se enojó el viejito, pero eso mueve muchos escenarios, porque si llegó a tal el enfado, pues va a tener que mover los escenarios hacia adentro de la Secretaría de Energía, que saben que la señora quiere ser gobernadora de Veracruz a como dé lugar, uh-huh. puede mover los Aunque no escenarios, por quiere, lo aunque no tanto, puede de cómo se posicionarlo. lleva la secretaria con el señor Oropesa en Pemex, que Es que, la fíjate, fricción ha estado sabrosa. pero qué horror, ¿eh? A ver, qué bueno que lo sacas, porque mira, a ver, fíjate, una de las cosas, y tú que siendo, según esto, libertario, estás de acuerdo en que debe haber libre competencia, una de las cosas más importantes que debería pasar es que cuando existen sectores, como en este caso el sector de los hidrocarburos, donde concurren empresas públicas y privadas, ahí donde concurren, o sea, que está Pemex, que está la Comisión Federal y que están todas las empresas casi concesionarias que distribuyen gas, gasolinas, que tienen ductos, etcétera, 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 y que deberían producir también gasolina y tener, refinar por sí mismas y esas cosas que ha parado este sexenio, para poder poner orden ahí y que no haya una empresa como Pemex o la CFE que puedan ser juez y parte, ahí es donde tiene que haber estos organismos autónomos en donde de manera imparcial se establezcan las normas. O sea, ahí es donde se da una verdadera regulación, porque de la otra forma, ¿qué pasa? Pues sale Bartlett y dice, les voy a cancelar los contratos y no los voy a indemnizar, y bueno, todas las tonterías que hizo para correr a las empresas de las energías limpias, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que ahí es donde se tiene que tener cuidado de que pongas a gente que no sea sujeto de presiones por parte del gobierno. O sea, si tú pones a estos incapaces, serviles, incondicionales, que dicen, fíjate, ¿cómo estarían que si hasta el presidente los quitó? Bueno, pues porque a veces al menos trata de darle ciertas apariencias, ¿no? Pero hace muchos años hay un libro de esos geniales de alguien que yo creo que sí ha de ser libertario, por lo menos es un liberal muy conocido, que es Gabriel Said. Él hablaba de lo que en el libro de la economía presidencial hablaba de cuando el grupo industrial Los Pinos hacía los nombramientos de los funcionarios, ¿no? Y entonces decía que el problema no era que le atinaran a 2 de cada 3 nombramientos, que ya sería mucho atinarle, ¿no? Sino que tendría que haber concursos de oposición y tendría que haber elecciones democráticas y órganos colegiados que decidan, porque eso de que un solo hombre llamado AMLO sea el que nombre hasta los subordinados de los subordinados de los subordinados en todo el gobierno federal y en los organismos autónomos y en el Congreso y en la Corte y en los gobiernos estatales y municipales y hasta no sé dónde, bueno, ya no me falta que le nombre los funcionarios a Slim, digo, porque con eso de que son tan amigos, pues dices tú, pues, ¿cómo es posible que este hombre, que tú no llegas a conocer en tu vida más de 1000 personas así cercanas, ¿cómo vas a nombrar a miles de puestos? ¿Cómo vas a nombrar a miles de burócratas? ¿Cómo vas a, o sea, cómo controlas eso, no? Es una locura. Y conste que yo no me dedico a mofarme de ningún político así, ¿no? Pero sí, eso es una megalomanía, es sentirse como superdotado cuando eres un ser humano común y cometes errores como todos, ¿no? Bueno, no, mejor no hablo de los errores del presidente, sobre todo de los que son visibles, ¿no? Pero en fin. Y pasando a cosas más amigables, se desaparecieron algunas cositas del Archivo General de la Ah, Nación.
Y, A ver, cuéntanos, a ver, cuéntanos, cuéntanos. ese es un tema que, fíjate, y lo traje a colación por un antecedente personal que ahorita voy a contar. Mira, resulta que algunos de los que hemos asistido en alguna ocasión a Lecumberri, el Archivo General de la Nación, pues ahí están los expedientes de que, por ejemplo, tiene, o sea, la Secretaría de Gobernación, que hacía la Dirección Federal de Seguridad, que después hacía el CISEN, o sea, ahí existen ahora sí que el seguimiento que el poder le hace a los políticos, sobre todo en el caso de la oposición, o a los propios miembros del poder, ¿no? O sea, finalmente, pues todo el mundo era sujeto de investigación. Entonces, saben tu vida y hechos, así como ahora a través de la analítica de datos, los robots pueden tener un perfil de ti mismo que te entiende más que tú mismo. O sea, en aquel tiempo lo que hacían era acumular expedientes, ¿no? Y ahí los tenían. Entonces resulta que se dieron cuenta de que los expedientes que consta que había de políticos como Manuel Bartlett, como Pablo Gómez, entre otros, pues ya no están ahí en aqueles de ahí de Lecumberri, ¿no? Entonces Y ni hablar de las cajas y cajas y cajas que sabemos que existían del seguimiento que se le dio muchos años a López Obrador. Seguramente se segura, evaporó, se evaporó. a ver, bueno, a ver, es que justamente eso quiero contar, mira, como una anécdota, pero que ilustre lo que sucede. Mira, en una comida privada hace muchos años, Carlos Abascal nos contó a quienes estábamos ahí con él, que era algunos de sus hermanos y algunos otros amigos, nos contó que Monseñor Abascal. cuando Vicente Fox lo nombró como secretario de Gobernación, fíjate, se le ocurrió hablar creo que en ese tiempo en el Archivo General lo dirigía Patricia Galeana, y entonces que quería ver si había un expediente suyo y se lo mandaron a Gobernación, le mandaron no solo el de él, sino el de su papá, don Salvador Abascal Infante, que tú sabes que fue el líder cristero y que fue el líder de la Unión Nacional Sinarquista y que organizó su colonia en Baja California, bueno, todo una historia de un luchador de esos de místico grande de este país, ¿no? Bueno, pues resulta que entonces Carlos Abascal lo cotejó, vio los expedientes, el de él y el de su padre, y terminando eso, ¿qué hizo Carlos Abascal? A la persona que se los llevó, se los regresó y dice, reintégrelos al archivo. Fíjate, reintegre, o sea, esa es una actitud honesta, congruente. Dijo, ¿y qué había ahí? Puras No, mentiras. Monseñor, ¿cómo crees que iba a Puras, hacer eso? puras mentiras sobre mí. O sea, esa fue la versión de lo que dice que vio. Pero hay gente que sí tiene cola. A ver, por ejemplo, tú decías en el programa de ayer, ¿por qué Bartlett no puede pisar o poner un pie fuera de México? Pues porque en el archivo, que no, oye, no es el Archivo General de la Nación, sino los archivos nacionales de Washington. Puta, ahí Es que, a tienen ver, pero todo, es que podrán borrar los archivos vida y obra. nacionales, Ajá, pero el expediente internacional, por ese está eso, ahí, mi oye, querido Aminadab. es como los de La Haya, o sea, a ver, eso no se borra. A ver, aquí tú puedes decirle, a ver, trituren esos archivos, quémenlos, desaparezcanlos y lo que tú quieras y mandes, pero sin embargo los hechos y la historia no se borran, porque es un tema, incluso cuando los que hacemos libros de historia y indagatorias históricas, muchas veces no puedes documentar, pero el hecho de que tú no documentes, a lo mejor con ese tipo de materiales que sirven para eso, de todas formas, pues tú tienes otras formas de indagar, tienes otras formas de comprobar, ¿no? Pues están los testimonios, están, oye, las hemerotecas, esas difícilmente pueden acabar con todas las hemerotecas, ¿no? Oye, pero a Y ver, los libros. fíjate, como tenemos que ir concluyendo, Sí, 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 ya se nos va. hace unos programas, no recuerdo en cuál, algún usuario hizo un comentario que implicaba palabras que están claramente monitoreadas por todas las redes. Ujú, Habló de los amigos que siembran terror, ajá, o no puedo decir evidentemente la palabra porque nos expondríamos a que nos censuraran el programa. ujú. eh, o sea, hay palabras específicas, ¿no? Que tienen que ver, por Indeseables. ejemplo, que tienen que ver, no, y con atrocidades, ¿no? O sea, hay cosas que yo no platicaría nunca. Hice un programa en lo particular hace un tiempo con una señora que ve todo el tema de tráfico de personas, ¿no?
y lo hice con Fernando Galindo, mantener la ecuanimidad con con el testimonio que nos dio, además con una víctima de ese delito. Uf, fue complicado. Si quieren verlo, búsquenlo aquí en el canal. Es una entrevista muy cruda que tiene ya su ratito. Pero hay que cuidar las palabras. Y en esto de cuidar las palabras, yo te preguntaría, mi querido Minad, porque los motores de búsqueda son cabrones, son hijos, ¿eh? ¿Qué pasa si hablamos de Pablo Gómez? Pablo Gómez, Pablo Gómez, Pablo Gómez, Pablo Gómez y la WIF. ¿Nos pondrán el dedo encima? ¿Nos mandarán a revisar nuestros archivos? A ver, pues No, no lo sé, digo, porque cuando estaba, ya me vale gorro, cuando estaba Santiago Nieto, ahí sí no lo mencionábamos, porque el señor era 70% hígado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ves el pleito que trae ahí con Roberto Gil. Es que mira, ya fíjate que ahora ya no me da tanto nervio. Como se está poniendo divertido eso, pues ya mencionamos los nombres, ¿no? Sí, sabemos que es un tema que en el fondo hay despecho por ahí de algunos de los... No sé de qué hablas, Aminadab, no sé de qué hablas. Hablo de la mujer de ambos. Ah. Punto final, no, para no mencionarlo. Helena de Troya, Helena de Troya. Así es. Pero mira, por ejemplo, dice Antonio Barra, dice, si desaparecen millones, que no vayan a desaparecer expedientes, es que los expedientes los desaparecen pues para que luego no les busquen los millones. O sea, es muy fácil. Pues no queman archivos. A ver, el incendio de la guardería ABC fue cuando el gobernador de Sonora mandó quemar el archivo de contabilidad para que no le encontraran las cosas, ¿no? A ver, pero fíjate que en esa lógica, y para concluir, amigos del CNI o antes CISEN y de Gobernación, si nos quieren hacer un archivo, no sean pendejos, tenemos documentado en todos los videos lo que decimos, ¿no? Métanse a YouTube y ya no es necesario que nos metan al Archivo General de la Nación. A ver, pues que no, mira, a ver, tú como ciudadano que has tenido valor civil, yo por 40 años he trabajado en la política diciendo quién soy, teniendo una militancia política clara, está en mis redes, o sea, a ver, pues he sido candidato, pues obviamente tienen tus expedientes. A ver, justamente el problema es qué tanto peso le das tú a una aparente capacidad de un Estado represor, o de un gobierno fanático, o de una organización secreta, o de lo que tú quieras. O sea, tú eres el que le das el peso al miedo que le puedes tener, o sea, porque finalmente, si tú piensas que de veras controlan tu vida, ¿no? Son poderes mundiales o sea, que te manejan. Bueno, a ver, tú mismo eres el que estás sometiéndote falsamente, ¿no? Tú tienes que tener valor civil, y cuando llega a haber un conflicto, pues lo enfrentas. O sea, digo, no pasa de ahí. El asunto está en que mucha gente sí ciertamente se intimida. Ha habido casos, por supuesto, de represión que te van a hacer auditoría fiscal. O sea, hay cosas que llegan a suceder en casos muy extremos, pero yo creo que con el ejercicio común de la libertad de expresión, del comentario, pues en realidad, pues yo no he visto que le haya pasado a mucha gente. Los que tienen medios masivos, un enorme alcance, como a Ciro Gómez Leiva y todo eso, o a los que se han ido a Estados Unidos, bueno, pues ahí es un tema de que hay una confrontación directa, porque, a ver, tú ves los videos de Broso, y si está insultando todo el tiempo al presidente, bueno, pues yo entiendo que él lo traiga entre ceja. No lo insulta, lo describe. Bueno, por eso, bueno, pero es una descripción, dijéramos que muy gráfica, ¿no? Explícita. Pues el señor es grotesco, y no hablo del payaso, hablo del de las mañaneras. A ver, yo estoy de acuerdo, pero a ver, ahí como es, pero el hecho de que haya gente que esté en un nivel de confrontación así, no significa que los ciudadanos comunes, que son los que ven este programa, nuestros queridos amigos, se vayan a guardar los comentarios. No, es que tenemos que hablar, tenemos que decirlo, es nuestro derecho, y si no lo ejercemos, perdemos la libertad de expresión, perdemos la libertad de opinión, perdemos la libertad de reunión. Eso es algo que no podemos tolerar, porque el gobierno quisiera que estuviéramos pasivos, que no nos opusiéramos, que no nos organizáramos. Eso es lo que quisiera, pero nosotros por eso aquí tenemos que mantener esta presencia y esta opinión, porque justamente es como para que siga cundiendo y para que no se pierda, para que no nos domine la mediocridad y la mediatización que el gobierno quisiera, para tenernos sometidos, controlados y callados como en el país de antaño que ya no somos. Pues este programa, queridos amigos,
ha llegado a su fin y como ya tuvimos una pausa didáctica y educativa, ahora vamos a la parte religiosa. Te la perdono porque le va a las chivas a Pati Ayala. Vamos a la parte religiosa de este programa, donde les recordamos el mandamiento más importante: no robarás. No robarás porque el Estado no quiere competencia. Amigos, y bueno, Aminadab, es otra forma de decirte, los impuestos son un robo. El Evangelio de Catalán, ahí síganlo. Bueno, el Estado no quiere competencia, el único que puede robar es el Estado. Los impuestos, mi querido Aminadab, son un robo. Nos vemos la próxima semana.